nivel de una lesión de la clavícula, ¿verdad? Entonces, también los prematuros suelen tener lo que son más lesiones a nivel de la cabecita, ¿no? Por eso es que los pacientes, los bebitos pretérminos, sobre todo menos de 32 semanas, siempre es la culminación por vía alta. ¿Qué más? En gemelares, en pacientes que tengan malformaciones, en distocias de presentación, y también hay factores maternos, ¿no? Como es el caso de pacientes que tengan una pelvis estrecha, obviamente, ¿verdad? Talla corta, porque generalmente se relacionan con la pelvis estrecha. Primíparas, bueno, está dentro de los factores de riesgo, ¿ya? Pero a veces pues las primigestas, básicamente por el hecho de que a veces demoran o tardan un poco más en lo que es el pujo y en que se produzca el parto en general, ¿no? Eh, Dentro de la clasificación, entonces, pueden ser traumatismos musculares, cutáneos, osteocartilaginosos, lesiones del sistema nervioso central, traumatismos del sistema nervioso periférico y trauma de órganos, ¿ya? Hay algunos que son más frecuentes que otros, hay algunos que ustedes van a tener que aprenderse mucho más que otros, justamente por el tema de la frecuencia. Entonces, la fractura de clavícula, de hecho, es el más frecuente de todos los traumas obstétricos. Se suele producirse más en bebitos o que son podálicos o que son macrosómicos, ¿no? Esto, en estos niños, por ejemplo, se va a sentir una crepitación, ¿no? Cuando yo palpo, primero que al momento del parto se siente y se escucha la fractura, se escucha un clic al momento de que se está fracturando la clavícula. Y posterior a ello, ya en la evaluación neonatológica, el neonatólogo va a evidenciar una crepitación en lo que es la palpación del producto, ¿no? O sea, en una crepitación en la palpación de la misma clavícula. También va a haber un reflejo de Moro incompleto. Como les dije, se presenta sobre todo en pacientes o en fetos macrosómicos, ¿no? Puede ser en cesáreas también, cuando hay una mala técnica sobre todo, pero la mayoría de ellos es en parto vaginal y fetos macrosómicos, ¿no? Ahora, esta fractura de clavícula puede ser no desplazada o en tallo verde, también puede ser desplazada. La más frecuente es que sea no desplazada, ¿no? Y generalmente son asintomáticos, ¿no? A veces ni siquiera se diagnostican, y solo se diagnostican por una presencia de un callo óseo, ¿no? Lo que sí puede haber también en las fracturas cuando son desplazadas o completas, eh, el reflejo de Moro va a ser incompleto, va a haber un signo de la tecla o crepitación, y va a haber pues disminución del movimiento de todo el brazo, ¿no? Ahora, las fracturas de clavículas, digamos, si bien es cierto, es la más frecuente, es también la menos lesiva, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente el tratamiento es la inmovilización de ese brazo, ¿no? De todo ese bracito, y el pronóstico es bastante bueno. Va a recuperar la movilización en más o menos un par de meses. Lo que sí también puede tener complicaciones, ¿no? Puede haber lesiones del plexo braquial, puede haber neumotórax, atrofia y disminución de la motilidad, ¿no? Pero generalmente no las hay. La siguiente fractura puede ser, tenemos la fractura de escápula, son patologías muy raras en realidad, no se ven muy frecuentes, y esto es generalmente porque se le ejerce una fuerza sobre las extremidades superiores, ¿no? O a veces se tira esto con fuerza de los brazos para poder extraer al bebé, ¿no? Generalmente está relacionado con las maniobras de Cristele. Ustedes han visto de repente en los diferentes hospitales que han rotado que
a algunas mamitas a veces se les hace cristela, ¿no? Que no está indicado, no está bien indicado, no debería hacérseles. Entonces, esta maniobra puede ocasionar esto, una fractura de escápula, ¿no? Por eso es que a veces, por eso es que a los neonatólogos no les gusta que uno realice este tipo de maniobra, ¿no? ¿Qué más? En los síntomas va a haber edema, crepitación, obviamente como es una fractura va a haber dolor, puede haber hematomas y también lo que es la inmovilización, ¿verdad? Y el tratamiento, al igual que la fractura de clavícula, es con vendaje. Eh, esto, en caso de que haya un compromiso, se puede, bueno, generalmente en realidad es muy rara la fractura de escápula, ¿ya? Entonces, sinceramente yo no creo que les venga tampoco eso, porque es muy raro, ¿no? Pero sí tienen que tener en cuenta de que está relacionado con la maniobra de Christeller. Entonces, puede quizá venir por ahí un caso clínico, ¿no? A quien se le haga una maniobra de Christeller y les van a preguntar qué tipo de fractura se espera de repente, ¿no? En ese bebé, ¿no? En ese neonato. Entonces ya saben que es la de escápula. La fractura de cráneo es muy infrecuente, ¿no? A menos que de repente esto, bueno, está bastante relacionado con lo que son los partos instrumentados, ¿no? Cuando yo uso un forceps, ¿no? Un forceps más que un vacuum. Ahora, eso ya no se utiliza, ¿no? O sea, por eso es que es infrecuente, porque ustedes ven que no utilizamos nada para extraer al bebé, ¿no? O sea, no utilizamos ni forceps ni el vacuum que lo aspiraba antes. Entonces, si yo tengo un bebito que simplemente no desciende, pues aunque esté en el expulsivo, va a pasar a sala de operaciones como un expulsivo prolongado de repente, ¿no? Entonces, esta fractura es muy infrecuente. Ahora, los huesos del bebé obviamente están muy poco mineralizados, entonces pueden fracturarse con mayor frecuencia, ¿no? En estos casos siempre hay que evaluar que no haya o que presente de repente algún defecto neurológico posterior, que haya un hematoma subdural con hipertensión endocraniana, ¿no? Puede ocurrir fractura de base de cráneo también con hemorragia severa, con compromiso de lo que es la arteria basilar, ¿no? Nuevamente, esto es muy frecuente. Ahí está, ¿no? En esa imagen ustedes pueden ver, y seguramente el doctor les ha hecho ver también, que esto era frecuente cuando se utilizaba cuando se realizaban lo que eran los partos instrumentados, ¿no? Utilizándose este material que es el forceps, ¿no? Entonces, ahí, en esos casos sí, ¿no? O bueno, de repente si se me cae el bebé cuando estoy atendiendo el parto, ¿no? Puede pasar también, pero actualmente pues es muy infrecuente este tipo de fracturas. La parálisis facial este, generalmente es unilateral, ¿no? Igualmente se puede dar por utilización del forceps, ¿no? Y el tratamiento, bueno, el bebé en realidad se va a recuperar, ¿no? O sea, felizmente, por no decirlo de otra manera, a veces los traumatismos obstétricos en los neonatos esto suelen recuperarse, ¿no? Suelen recuperarse. Tenemos también dentro de los traumatismos las lesiones del plexo braquial. Se presenta en estos casos en recién nacidos hipertróficos con distocia de hombros, ¿no? Se puede presentar en pacientes que han tenido una fractura de clavícula, ¿ya? Entonces, tienen que tener eso en cuenta. La fractura de clavícula, una de sus complicaciones es una lesión del plexo braquial. Y la lesión del plexo braquial puede ser de dos formas, una parálisis del plexo braquial superior o inferior. La superior se llama una parálisis de Herb Duchenne, ¿ya? Y eso viene a nivel de C5 y C6 y es el 90% de las lesiones, es unilateral. Entonces, la más frecuente de todas las parálisis braquiales es la parálisis de Herb Duchenne.
¿ya? Eso ténganlo presente porque seguro que es una pregunta de examen, ¿ya? Y la parálisis de inferior, ¿no? Del plexo braquial inferior es la parálisis de cumple. Y esta se da entre C7 y C8. También abarca la de el D1, ¿no? Y esta es la de menor frecuencia, solamente constituye el 5% de las lesiones, ¿ya? Entonces, esto seguro que viene, si habrá alguna pregunta de tramo obstétrico, viene una pregunta de las lesiones del plexo braquial. Las fracturas de huesos largos, el más frecuente es el húmero, ya en el tercio medio. Muy raras veces hay fracturas de fémur. Puede haberla, sí, sobre todo en sobre todo en fetos podálicos, pero es muy raro. Ya la más frecuente es de húmero. La mayoría, como todas las fracturas de los niños, son de tallo verde. Va a producir obviamente inmovilización. Si son fracturas completas, van a producir deformación o cabalgamiento. Y el tratamiento es la inmovilización con vendajas y o férulas. ¿Okay? Entonces, dentro de las fracturas de huesos largos, que no es muy frecuente, no es una patología frecuente, la más frecuente es el húmero, ¿ya? Es la fractura de húmero, más que la de fémur, ¿no? Igual, no es una patología tan frecuente. Los cefalohematomas y el caput succedaneum sí, ¿no? Ahí tienen que tener en cuenta las diferencias entre lo que es un cefalohematoma y un caput sucedáneo. Seguramente esto también es una pregunta de examen. Entonces, tienen que diferenciar qué cosa es un cefalohematoma. Es una hemorragia traumática, obviamente, que viene debajo del periósteo, ¿ya? Debajo del periósteo. Con mayor frecuencia es en la región parietal. Y el cefalohematoma tiene la característica que es dura, es de consistencia dura y además respeta las suturas, ¿ya? Ocurre inmediatamente después del parto y pueden ser muy severos, ¿no? Sangre, es un cefalohematoma, es sangre debajo del periósteo. Desaparece muchas veces sin tratamiento porque se llega a reabsorber, porque es un hematoma, pero va a tardar un poco más, ¿no? Ajá. El hematoma subgleal también va a ser una pregunta, o bueno, supongo que también debe ser una pregunta de examen, ¿ya? Entonces, esos tres, cefalohematoma, caput sucedáneo, cefalohematoma y hematoma subgleal, también tienen que aprenderlo. Es sangre entre el periósteo y la aponeurosis, ¿ya? A nivel sobre todo del occipucio, o sea, en la zona de atrás. El cefalohematoma es parietal, el subgaleal es occipucio, ¿ya? Y el 90% de ellos es por un parto instrumentado, igual, un forceps, un vacuum. A eso se le llama un parto instrumentado, ¿ya? Esto, obviamente, acuérdense, el parto instrumentado puede llevar a lo que es fractura de cráneo y hemorragias intracraneanas, ¿ya? Y aquí tienen lo que es luego el parto sucedáneo, el caput sucedáneo. Este es frecuente, ¿ya? Que tenga un bebé con caput es frecuente. Es un edema, ¿ya? Es un edema mal delimitado. Generalmente es parieto temporal, o sea, no respeta las suturas. Y como es un edema, es solamente líquido, ¿ya? Es líquido debajo del cuero cabelludo, debajo de la piel y el hueso. Entonces, es de consistencia blanda, a diferencia del cefalohematoma, que era dura. Generalmente remite solo con reposo, ¿ya? Y muchas veces es por amoldamiento simplemente del canal de parto, ¿no? O un expulsivo prolongado, ¿no? O sea, probablemente han visto bebitos que nacen con así, ¿no? Con un como la cabecita como si fuera un tubito, ¿no? Y si ustedes presionan, va a dejar fobia, ¿no? Fobea, miren en esa imagen, en el lado izquierdo, están presionando el edema y en la del lado derecho están viendo
el agujerito que deja la presión, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque es un edema, es líquido, ¿no? Es líquido debajo del cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, eso este, tienen que saber diferenciar, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un cefalematoma? ¿Qué es un caput sucedáneo? ¿Ya? Es pregunta de examen, probablemente. Bueno, por otro lado, hay parálisis diafragmáticas, traumatismos medulares, lesiones intraabdominales. Eso es muy infrecuente, ¿no? Las parálisis diafragmáticas, las lesiones intraabdominales, pues en realidad no suele verse mucho, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta de repente hasta ahí? Creo que no, doctora, todo claro. Ok, entonces les he dado yo creo que los puntos claves que podrían venir en en el examen. Recuerden la fractura de clavícula, la de escápula que está relacionada con Christeller, la parálisis del plexo braquial, cuál es la de Erdbrück, cuál es la de Club. Todo eso está relacionado con la fractura de clavícula, recuerden. Y lo que es el caput sucedáneo, que es el edema, ¿no? el, eh, el cefalematoma y el hematoma subgaleano. ¿Ok? Entonces, eso básicamente me parece que podrían ser las preguntas que le vengan por ahí de lo que es traumatismos obstétricos. De las fracturas de huesos largos, la más frecuente es el húmero y el tercio medio. ¿Ok? El resto es infrecuente, pero de eso, si hubiera, la más frecuente es el húmero. ¿Y qué más? Uh, Me parece que nada más de ese tema. Ya, entonces ahora pasamos a ver lo que es diabetes gestacional. En cuanto a la diabetes gestacional, entonces tienen que tener en cuenta que es una patología que actualmente se ve con mayor frecuencia de lo que se solía ver anteriormente, justamente por el tema de la alimentación, ¿no? De las pacientes. Ahora, ¿cuánto debe subir una paciente de peso? Antes se hablaba entre 8 y 11 kilos, pero ahora se sabe que depende mucho del índice de masa corporal para saber lo que debe subir una paciente de peso hasta el término del embarazo, ¿no? Es la cuarta causa principal de muerte en el mundo, ¿no? Como diabetes mellitus, ¿no? Y va a producir o puede producir lo que es ceguera, enfermedades renales, amputaciones cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces, el embarazo, así como es un estado protrombótico, es un estado también que está relacionado con el tema de la diabetes, ¿no? Es diabetogénico de por sí. Entonces, uno cuando está gestando tiene que cuidar mucho la alimentación. Entonces, es un problema de salud pública global. Uno de cada 6 partos se produce en gestantes con hiperglicemia. Está muy asociado con lo que es la mortalidad materna, morbilidad materna y la morbilidad y mortalidad perinatal, ¿no? Además de que puede tener complicaciones a largo plazo, tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Para los dos. Entonces, casi siempre las mujeres que presentan una diabetes gestacional tienen una predisposición genética a lo que es la diabetes, ¿ya? Dentro de los tipos de diabetes, bueno, ustedes ya los conocen cuáles son. Esto no creo, es endocrino netamente. Entonces, recuerden siempre que el embarazo es un estado diabetogénico, protrombótico y diabetogénico, ¿ok? Eso. Es un estado, es un proceso de adaptación de la madre frente a un nuevo escenario, ¿ya? Y tiene que haber un equilibrio tanto en la mamá como en el bebé, ¿no? Entre ambos, perdón, un equilibrio entre ambos. A ver, esto, no. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para diabetes gestacional?
los tienen aquí en este cuadro, ¿no? Una edad mayor de 25 años, antecedentes de abortos frecuentes, que están muy relacionados a lo que es diabetes y a lo que es hipotiroidismo también, multiparidad, un índice de masa corporal mayor de 25, estamos hablando ya de un sobrepeso, ¿no? O sea, que inicie el embarazo con un sobrepeso o con una obesidad o con una resistencia a la insulina. Antecedentes de hijos macrosómicos, antecedentes de primer grado con diabetes mellitus, ¿no? Familiares de primer grado con diabetes mellitus, antecedentes de intolerancia a la glucosa, una ganancia mayor de 20 kilos de peso en el embarazo también, un peso al nacer del bebé anterior, digamos, con un percentil más de 90 o macrosómico, según depende también de lo que es la etnia y el antecedente personal de diabetes gestacional, ¿no? Entonces, el diagnóstico de diabetes gestacional, este, bueno, lo vamos a ver más adelante. Hay diferentes tipos de test, ¿ya? Tenemos el de O'Sullivan, por ejemplo, el de Carpenter y el de Apo, que se hizo un estudio en el año 2008 con un aproximado de 25,000 mujeres, y ese es el que se utiliza actualmente, ¿no? El test de ayunas a la hora y a las 2 horas, ¿no? Porque los otros dos previos, los otros dos anteriores, esto tienen, si ustedes ven, tiene, o sea, se saca muestra de sangre hasta las 3 horas después de haber administrado la prueba de tolerancia, ¿no? Entonces, se trabaja mejor con el test de APO actualmente, ¿ya? Tienen que tener en cuenta estos niveles, 92, 180 y 153. Este es el estudio de APO. Se realizó con aproximadamente unas 25,000 mujeres no diabéticas en 15 diferentes centros de diferentes lugares, ¿no? Y se sometieron aquí a las mujeres a una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos entre lo que era la semana 24 y la semana 32 de gestación, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ver los resultados, justamente los resultados adversos, tanto maternos, fetales y neonatales, ¿ok? Entonces, esto es actualmente lo que se utiliza, ¿ya? La glicemia a las, a la hora, la glicemia basal, la glicemia a la hora y la glicemia a las 2 horas. 90, 180 y 153 lo utilizaba. Y esto es con 75 gramos de glucosa. Recuérdenlo porque a veces de repente les colocan por ahí diferentes gramos o gramaje de glucosa y se pueden equivocar porque hay algunos, ¿verdad?, que son con 100, por ejemplo. Entonces, recuerden eso. ¿Ya? ¿Qué más? Esto se realiza a todas las pacientes, este test de tolerancia oral se le realiza a todas las pacientes entre la semana 24 y la semana 28, ¿ya? Con un ayuno de 8 a 14 horas, más o menos, ¿no? Ahora, toda paciente, toda mujer con historia de diabetes gestacional, hay que evaluarla posterior al parto, ¿no? Hay que evaluarla con un test nuevamente posterior al parto, entre 4 a 12 semanas postparto, y evaluar cada 3 años, porque saben ustedes también que una paciente, si ha tenido una diabetes gestacional, puede quedarse diabética, ¿no? Entonces, por eso esa es una de las complicaciones que puede tener al final la mamita, ¿no? Entonces, el diagnóstico, o cuando yo pienso de repente o sospecho de una diabetes gestacional, seguramente lo han visto en consulta externa, cuando tengo un bebé o una altura uterina superior a lo esperado, ¿no? Que me indique de repente un feto grande o un feto que se encuentre en más de un percentil 90 para la edad gestacional, un polidramnios, ¿verdad? Descarto lo que es diabetes gestacional, muerte fetal súbita intrauterina, ¿no? Un óbito fetal de pronto. Entonces,
puedo pensar en una diabetes gestacional como en una colestasis intrahepática, ¿verdad? Son las dos patologías más frecuentes que me causan una muerte fetal súbita, intrauterina, ¿no? Entonces, yo lo sospecho en estos criterios: feto grande, polidramnios, óbito fetal. Tengo que valorar siempre los factores de riesgo que ya lo han visto en el cuadro previo, ¿no? Y hay que realizarle lo que es la glicemia y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Siempre a todas las pacientes se les realiza un dosaje de glicemia basal en el primer trimestre. Recuerden, cuando han visto el tema de control prenatal, han visto que la norma técnica menciona dentro de los exámenes de laboratorio que se solicita en el primer control prenatal, está el tema de la glucosa. Entonces, como diabetes pregestacional, yo voy a tener valores distintos, o sea, valores en ayunas más de 120 y al azar más de 200, 126, perdón, en ayunas más de 126 y al azar más de 200, tal cual una persona común y corriente, no gestando de repente. Pero en diabetes gestacionales, utilizando esta prueba de 75 gramos de glucosa con un ayuno de 8 horas y con valor mayor o igual, ojo, a 92 en ayuno, a 180 a la primera hora, ¿no? O 153 a la segunda hora. No es necesario que tenga los tres valores alterados, ¿ya? No es necesario. Si de repente les ponen un caso clínico en donde les indican un valor en ayuno de 89, pero su valor a la hora está en 200 y su valor a las 2 horas está en 150, es una diabetes gestacional, ¿ok? Porque cualquiera de los tres valores tiene que estar o puede estar alterado. No necesita que los tres estén alterados al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico en el primer trimestre? La glicemia en ayunas o glicemia en azar, ¿no? Si tengo una glicemia en ayunas menos de 92, entonces le puedo hacer un seguimiento o le hago un seguimiento con un test de tolerancia oral a la glucosa en la semana 24 y 28, ¿ya? Si tengo una glicemia en ayunas entre 92 y 125, estoy hablando del primer trimestre del embarazo, repito repito la muestra, y si me vuelve a salir igual, es una diabetes gestacional, ¿ya? Si el glicemia en ayunas la tengo más de 126, repito igual, y si sigue saliendo más de 126, hay que ver lo que es una diabetes pregestacional, ¿ok? Pregestacional. Ahora, si hay que ver también si la glicemia al azar, por ejemplo, sale menos de 200, entonces no, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones de las diabetes gestacionales? De la diabetes gestacional, perdón. Tiene complicaciones para la madre, tiene complicaciones para el feto, tiene complicaciones para el recién nacido y para el adulto. Entonces, es una enfermedad que de todas maneras, va a alterar el estilo de vida y va a modificar o va a modificar, claro está, toda la vida del paciente, tanto del bebé como de la mamá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las madres, va a haber mayor riesgo de preeclampsia y va a haber mayor riesgo de cesáreas. ¿Por qué cesáreas? Porque los bebitos pueden ser macrosómicos, porque puede haber un polidramnios, ¿verdad? Entonces va a condicionar a esto. Preeclampsia, porque está muy relacionado la preeclampsia con la diabetes gestacional, y además las mamás pueden quedar ya con una diabetes mellitus después de culminado la gestación y todo el porperio, ¿no? Ahora, el feto, obviamente, puede ser macrosómico, ya puede haber una hipertrofia del tabique interventricular, tiene problemas a nivel cardiológico, cardiovascular, y puede haber una agenesia del sacro.
en el recién nacido va a haber hipoglicemia. ¿Por qué hipoglicemia? Porque ese bebé está adaptado o está, digamos, eh, lo normal para él es vivir en un estado donde hay una hiperglicemia. Entonces, ese bebito cuando nazca su páncreas va a producir insulina un montón, pero no va a tener la cantidad de glucosa que tenía cuando estaba dentro de la mamá. Entonces, por eso es que ese bebé nos hace una hipoglicemia cuando nace, ¿no? En el nacimiento ya, porque estaba acostumbrado a un estado hiperglicémico de la mamá, ¿no? Entonces, al nacer, el páncreas del bebé eh, sobreproduce, digamos, insulina, ¿no? Entonces, va a ser un estado hipoglicémico. Puede presentar también lo que es policitemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, ictericia, ¿no? Y en el adulto, ¿por qué? Porque finalmente ese bebito que ha nacido de una diabetes gestacional, de una mamá con diabetes gestacional, puede sufrir en la vida adulta de diabetes mellitus o de alguna enfermedad coronaria, ¿ya? Entonces, es una enfermedad que hay que tenerle bastante consideración. Eh, Ahora, ¿cómo se hace el control de pacientes con diabetes gestacional? Hay que hacerle un monitoreo materno-fetal estricto, ¿no? Hay que descartar lo que es una hipertensión arterial crónica, glicemias seriadas, descartar infecciones, porque las pacientes con diabetes, sea gestante o no sea gestante, acuérdense que las infecciones son silenciosas en ellas. Hay que evaluar constantemente con ecografías, ¿no? Y en la evaluación del ultrasonido tenemos que ver que no haya ninguna malformación fetal, el monitoreo del crecimiento fetal, ¿no? Sobre todo de la circunferencia abdominal, mayor al 75%, y la valoración del líquido amniótico, porque recuerden que ellos hacen polidramios, ¿ok? Bueno, la ecografía morfológica es independientemente de si es diabética o no, a todas las pacientes debería realizársele, ¿no? Ecografía Doppler, ¿sí? Y un perfil biofísico luego de la semana 32, ¿ok? Entonces, el manejo de la diabetes gestacional, no se olviden que tiene un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. En el manejo no farmacológico, dieta y ejercicios, la base de todo el tratamiento de la diabetes. Y farmacológicos, el tema de la insulina. Entonces, esto es lo que les mencionaba de cuánto debe ganar de peso una mujer según su índice de masa corporal, ¿no? Entonces, la ganancia de peso que está recomendada según el tipo de embarazo, sobre todo, ¿no? Si es un embarazo único o es un embarazo múltiple. Porque recuerden que depende mucho también de eso, ¿no? No es igual ganar el peso de un solo bebé a tener dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Como ven, por ejemplo, las pacientes que inician un embarazo con un sobrepeso o ya obesas, tienen que ganar su ganancia final al término del embarazo es más o menos entre 5 y 11 kilos, dependiendo, ¿no? Si es obesa, entre 5 y 9, y si es con sobrepeso, entre 7 y 11, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo es que la glicemia, primero que la paciente tiene que tener un glucómetro, ¿no? Y debería tomarse la glucosa en ayunas, una glucosa a la hora del postprandial y a las 2 horas. Entonces, el objetivo es que la glucosa en ayunas esté entre 75 y 92, ¿ok? Postprandial menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Ese es el objetivo, ¿ok? Y la vía de parto depende mucho de las condiciones obstétricas, no porque sea una diabetes gestacional voy a operarla, ¿no? O sea, depende, pues, obviamente si tengo un feto, una diabetes gestacional más un feto macrosómico, pues obviamente va a terminar por vía alta, ¿no? Pero por eso depende mucho de las condiciones obstétricas, ¿ya? Si es una paciente controlada con bienestar fetal adecuado y con peso fetal que sea adecuado también, y tiene todas las condiciones para un parto vaginal, puede salir por parto vaginal. Pero si por el contrario es un feto grande, el bienestar fetal no se encuentra bien, entonces obviamente va a terminar por cesárea.
Y como es una patología que puede causarle daños en la vida adulta a ese bebé y también a la mamá, entonces tiene que haber un control postparto, ¿no? Entonces hay que bajar de peso, ¿no? Hay que evaluar lo que es la recuperación del peso normal en el puerperio, que en realidad es algo a veces un poco complicado, y hay que hacer un control con un test de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 8 y la semana 12 del postparto. Eh, ¿Qué más? Y también luego a los 3 años, recuerden eso, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Alguna duda que tengan acerca de la diabetes gestacional? Para avanzar con el último tema. Probablemente aquí les pueda venir algún caso clínico, ¿no? Los factores de riesgo, sí, apréndanselo. Un caso clínico, quizá con los valores, como les mencioné, 92, 180 y 153. Recuerden que no necesita que los tres estén alterados para considerarse una diabetes gestacional. Recuerden que el test se realiza entre la semana 24 y 32 y es con 75 gramos de glucosa, ¿ya? Recuerden que recuerden que perdón, denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, les mencionaba que les mencionaba que tienen que recordar que como tiene complicaciones en vida futura, entonces tienen que evaluar bien en el puerperio también, ¿ya? Y por último, vamos a ver lo que es el tema de bienestar fetal, las pruebas de bienestar fetal, ¿ya? Aquí, eh, bueno, bienestar fetal obviamente hace referencia a lo que es el feto, ¿verdad? Que esté recibiendo adecuadamente un aporte de oxígeno y los nutrientes necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo. Entonces, estas pruebas de bienestar fetal son diferentes, ¿no? Pueden ser Doctora, tanto... Hola, dime, sí, disculpe que la interrumpa. ¿Está compartiendo su pantalla? ¿no se ve? No, no, doctora, no se está viendo. Uy, a ver, dame un segundo. Ya, ahora sí. Sí, doctora, ahora sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, en las pruebas de bienestar fetal les decía que pueden ser clínicas, pueden ser bioquímicas, ecográficas y electrónicas, ¿no? Y la finalidad es obviamente evaluar la salud fetal durante el embarazo y también durante el parto. Eh, este, la finalidad también de esto es poder prevenir el daño cerebral y la muerte fetal o el óbito fetal, ¿no? Debería realizarse en todas las gestantes, ¿no? Sin limitación de recursos, y su uso se recomienda entre la semana 26 y la semana, o bueno, a partir en todo caso de la semana 26 a la semana 32, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Los tienen aquí en esta diapositiva: disminuir la morbimortalidad materna perinatal, el riesgo de lesiones y secuelas del recién nacido, impedir las intervenciones innecesarias y limitar así la prematurez iatrogénica y el parto quirúrgico, y detectar en forma temprana enfermedades susceptibles de ser tratadas intraútero. Entonces, eh, factores de riesgo en realidad debería realizársele a todas las pacientes, ¿no? Pacientes con antecedentes de mal historial obstétrico, ¿no?
o situaciones patológicas bien definidas, o pacientes que con control de su embarazo sin él se desarrollan una complicación. ¿Ya? Entonces, existen factores de riesgo preconcepcionales, ¿no? Como son los malos antecedentes obstétricos, una madre adolescente, una madre de edad materna avanzada, bajo nivel socioeconómico, obesidad, multiparidad, periodo intergenésico corto y patologías crónicas como lo que es la hipertensión arterial. ¿Cuándo se debe realizar o a quiénes? A bebés prematuros, embarazo múltiple, prolongado, trastornos hipertensivos del embarazo, el retardo de crecimiento intrauterino, ¿sí? Anemias, sobre todo si es que hay anemia fetal, antecedentes de óbito fetal, disminución de movimientos fetales y alguna inducción farmacológica. No sé, cuando yo quiero inducir el parto con oxitocina. Entonces, ahí. Ahora, ¿cómo realizo o estas pruebas? ¿Cuáles son? Entonces, recuerden que tenemos las pruebas bioquímicas como el alfa-fetoproteína, el estriol en orina en 24 horas, el lactógeno placentario, que generalmente no se usan. Pruebas biofísicas como son la vigilancia fetal clínica, que es el autocontrol de movimientos fetales. Esto se les enseña a las mamás para que sepan cuántos movimientos debe tener su bebé en 1 hora, en 2 horas, y a partir de qué edad gestacional lo van a poder sentir, ¿no? La vigilancia fetal electrónica, que es, ahí ya tenemos lo que es el test estresante y el test no estresante, que puede ser preparto o intraparto, el perfil biofísico fetal, la ecografía Doppler, la amniocentesis y las pruebas coriales, que en realidad son más pruebas, son pruebas ya invasivas, ¿no? Que nos van a descartar de repente otro tipo de patología. Ahora, las pruebas bioquímicas, recuerden que no se utilizan mucho, más utilizamos las pruebas biofísicas, ¿ok? Entonces, dentro de las pruebas bioquímicas teníamos alfa-fetoproteína. Su medición se realiza entre la semana 16 y 18. No creo que les pregunten esto porque no es muy frecuente, ¿no? O sea, más, tampoco el estriol, ¿no? Ni el lactógeno placentario. En realidad ni siquiera se realizan, los hospitales no tienen para hacer estas pruebas, ¿no? Lo que sí les pueden preguntar, por ejemplo, es lo del tema del autocontrol de movimientos fetales. Entonces, esto es un registro gráfico, ¿no? De los movimientos fetales por parte de la mamá. Entonces, hay que enseñarle a la mamá, eh, a partir de qué edad gestacional va a presentar los movimientos fetales el bebito y ella los va a percibir, ¿no? O sea, el bebé se mueve desde que está como embrión, ¿no? Pero a partir de qué edad gestacional los va a percibir la mamá. ¿Ya? Tiene la ventaja que es una prueba obviamente sin costo, ¿verdad? Es fácil de realizar, no tiene ninguna contraindicación, ¿no? Tiene una tasa de falsos negativos muy baja y un reducido incremento en lo que es la demanda de consulta por resultados anormales. Entonces, se les indica a la mamita, o sea, se les tiene que indicar, por ejemplo, esto de aquí. Primero, que los movimientos fetales son percibidos alrededor o después de la semana número 18, ¿no? 20 a veces en pacientes que tienen su primer bebé. En pacientes que ya han tenido, que de repente es el segundo, el tercero, entonces ya pueden sentir los movimientos fetales incluso antes, ¿no? A partir de la semana 18. Va a aumentar progresivamente a partir hasta la semana 32. Y de esta forma nosotros de alguna manera se valora lo que es la función del sistema nervioso central. ¿Ya? Se deben sentir normalmente entre 3 movimientos por hora o más de 10 en 12 horas. Sobre todo eso, más de 10 en 12 horas. ¿Ya? Ahora, algunos mencionan de que lo normal es de 6 a más movimientos fetales en 2 horas. O sea, estamos hablando de 3 por hora, ¿verdad? 3 por hora.
¿ya? ¿Qué más? A veces en los pacientes gestantes de alto riesgo les indican o se les indica como una tablita para que ellos vayan colocando cuántos movimientos ha presentado por hora ese bebé. Entonces son 3 por hora o más de 10 en 12 horas, ¿ya? Eso recuerden. El monitoreo fetal electrónico puede ser durante el embarazo con un test no estresante o un test estresante o prueba de POSE o prueba de las contracciones, que también tiene el mismo nombre, o puede ser durante el parto, que es un monitoreo fetal electrónico intraparto, continuo o intermitente. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esto no, la técnica tampoco. Vamos a ver, por ejemplo, que en el monitoreo fetal electrónico lo que vamos a evaluar es la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La frecuencia que predomina en el trazado. Las aceleraciones. ¿Y qué son las aceleraciones? Es el aumento de más de 15 latidos y con una duración mayor de 15 segundos en relación a la frecuencia cardíaca fetal basal. Las desaceleraciones, que son la disminución de más de 15 latidos y con una duración mayor de 15 segundos en relación también a la frecuencia cardíaca fetal. La variabilidad, que es la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal entre latido y latido, ¿ya? Eso es lo que vamos a evaluar en el movimiento, en el monitoreo materno, en el monitoreo electrónico fetal. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal normal varía entre 120 a 130 latidos por minuto, ¿ya? ¿Cuándo hablo yo de una taquicardia? Cuando tiene más de 160, y esto puede ser por una hipoxia, puede ser por una fiebre materna, ¿no? Puede ser por una infección, puede ser por hipertiroidismo de la mamá, si la mamá tiene hipertiroidismo, por una anemia materna o fetal también, ¿ya? Y cuando hablo yo de una bradicardia, menos de 120 latidos por minuto. Puede ser por prolapso de cordón, convulsiones maternas, rápido descenso fetal, un sufrimiento fetal, placenta previa, ruptura uterina. Recuerden que cuando hay un sufrimiento fetal, lo primero que hace un bebé es una taquicardia. Y posterior a la taquicardia va a ser una bradicardia persistente, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, ¿cuáles son las variables estudiadas en el monitoreo materno, en el monitoreo electrónico fetal? Son estas de acá, estas 6 que ven ustedes. La línea de base, que es la frecuencia cardíaca, la variabilidad, las aceleraciones o desaceleraciones, los movimientos fetales y las contracciones uterinas que se ven en la zona, en la parte de abajo del monitoreo, ¿ya? La variabilidad, recuerden, que es la fluctuación de la frecuencia cardíaca fetal independientemente de lo que son las aceleraciones y las desaceleraciones, ¿ya? La variabilidad normal es que tenga más de 5 latidos, o sea, 6, ¿cierto? Más de 5 latidos. Eso es una variabilidad normal. Y una variabilidad disminuida es que tenga menos de 5 latidos, ¿ya? Por eso ustedes ven o habrán visto de repente en la hoja de monitoreo fetal, cuando uno habla de variabilidad, lo cataloga como menos de 5, entre 5 y 10 y más de 10, ¿no? Entonces, a eso se refiere y le da un puntaje a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es la variabilidad? Es la frecuencia cardíaca fetal entre latido y latido, ¿ya? Independientemente de lo que son las aceleraciones y las desaceleraciones. Por ejemplo,
en este monitoreo, en la zona de arriba, ustedes están viendo una variabilidad disminuida, ¿no? Es como una línea. Los movimientos fetales, perdón, los latidos cardíacos fetales se están evidenciando tan solo como una línea. Y eso no está bien, así no debe ser. Debe ser más de 5, ¿ya? Más de 5 latidos. La variabilidad normal. Las aceleraciones es el aumento, que decía la teoría, de más de 15 latidos por más de 15 segundos, ¿no? Y esto con respecto a la línea basal. Generalmente estas aceleraciones suelen darse, o reactividad también llamado, suelen darse con movimientos fetales, en presencia de movimientos fetales o incluso de contracciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una aceleración o una reactividad de la frecuencia cardíaca fetal frente a una contracción. Ven la parte de abajo son contracciones, la parte de abajo de ese monitoreo, mientras que la parte de arriba es la reactividad, ¿no? Tengo una paciente, tiene una contracción, hace una reactividad, tiene una contracción, hace una reactividad, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Eso. Ahora, existen patrones de desaceleración también, ¿no? Los famosos dips. Entonces, ¿qué cosa es una desaceleración? Es el descenso de la frecuencia cardíaca fetal de más de 15 latidos en más de 15 segundos, ¿no? Ah, tenemos esto, por ejemplo, es una desaceleración temprana, ¿no? Porque, o un dip 1. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes ven, caen los latidos justo en el acme de la contracción. Eso quiere decir en el punto máximo de la contracción. La desaceleración en este monitoreo es como un espejo de la contracción, ¿no? Al revés, lo veo al revés. Y esto es algo normal, ¿ya? Eso es algo normal, normal en los bebés durante el trabajo de parto, ¿ya? Esto de aquí es ¿a qué se le llama una desaceleración variable? Es una caída de la frecuencia cardíaca fetal independientemente de la contracción. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo desaceleraciones, tengo que ver que son 3 tipos de caídas. El DIP 1 o desaceleración temprana, el DIP 2 o desaceleración tardía y el DIP 3 o desaceleraciones variables. ¿Ya? Entonces, las tempranas son en el acme de la contracción, esto es de aquí, ¿no? El espejo de la contracción, y esto es normal. Las tardías es en la cuando cuando está terminando la contracción, empieza a desacelerar. Eso es una desaceleración tardía. Y una desaceleración variable de la contracción. ¿Ya? O sea, en cualquier momento del trazado van a caer los latidos cardíacos fetales. Y esto es por una comprensión del cordón umbilical. Entonces, la desaceleración temprana es normal, ¿ya? Te da un score de Apgar normal, no hay signos de afección fetal, ¿ya? Y como ven en esa imagen, es un espejo de la contracción, igual, al revés, ¿ya? Se puede asociar de repente con oligomamnios, pero nada más, es algo normal, ¿ok? Esta está tratando la contracción en la parte de abajo de esa tenemos la contracción, está tratando la contracción y está empezando la desaceleración, ya, o desaceleración tardía, es un signo de subfetal agudo, ya, ¿por qué? Porque esto corresponde a un descenso de la presión de oxígeno después de la contracción, ¿no? Entonces, esto es cuando el feto tiene unas bajas reservas de oxígeno, ya con presión de oxígeno próxima a lo que es el nivel crítico, ¿no? Entonces, fetal agudo, ¿ya? Y en la desaceleración variable,
de la contracción, aquí en la imagen lo han puesto justo también con contracción, independientemente de esta, es por una oclusión transitoria de los vasos umbilicales por el útero contraído, por una compresión del cordón, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, eso sí tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Los tipos de desaceleraciones en el monitoreo, porque es muy probable que les venga eso en el examen. Primero, los movimientos fetales. Que no sí, pero sí dentro de las pruebas, por ejemplo, tenemos lo que es los movimientos fetales, entonces recuerden que son 3 movimientos por hora, mínimo. Eso también. Las de esas, bueno, en cuenta cuáles son los parámetros, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, variabilidad, eh, sales y contracciones, esos, dentro de saber cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el definición de cada uno de ellos? Son los valores normales de frecuencia cardíaca fetal, basal. En el caso de la cuál es lo normal, es lo normal. Y en el caso de la reactividad o de las aceleraciones y desaceleraciones, aparte de conocer la definición, saber cuáles son los tipos de desaceleraciones que hay. ¿Cuál es lo normal y cuál es lo anormal? ¿Cuál de esas desaceleraciones, de esas 3 desaceleraciones, me van a indicar un sufrimiento fetal agudo? ¿Ya? Porque eso probablemente les venga hasta en caso clínico. ¿Qué más? A ver, entonces, ¿cómo se interpreta estos monitoreos? Yo lo interpreto como un patrón normal, cuando tengo todas las características normales, ¿no? Frecuencia cardíaca fetal basal normal, variabilidad normal y aceleraciones presentes. Un patrón patológico, cuando tengo una taquicardia o una bradicardia. Una variabilidad indetectable por más de 40 minutos, porque recuerden que el monitoreo dura ¿cuántos? 40 minutos, ¿ok? Entonces, variabilidad indetectable, menos de 5, o desaceleraciones variables, complicadas, repetidas, especialmente con variabilidad mínima y o alza compensatoria, ¿ya? Todo lo que no cuadre entre patrón normal y patrón patológico es un patrón sospechoso, ¿ya? Entonces, eso es. Entonces, lo normal en patrón normal y todo lo patológico en patológico. Lo que no cuadre ahí va en un patrón sospechoso. El test no estresante, eh, este, bueno, el test no estresante es justamente esto, ¿no? O sea, lo que se le realiza a las pacientes, o sea, es el monitoreo electrónico, pero sin contracciones, ¿no? En ausencia de contracciones uterinas. ¿Qué más? Obviamente se tiene que realizar en gestaciones mayores de 28 semanas, menos de ellos no, porque no se puede catalogar un test no estresante, no se puede catalogar en gestaciones menores de 28 semanas, porque yo necesito que el sistema nervioso central del bebé esté maduro para poder catalogar este test no estresante, ¿no? Debe haber ingerido alimentos como mínimo 30 minutos antes, tomar también los signos vitales y tiene que tener una duración, ¿no? Lo indicados 40, ¿ya? ¿Cómo se clasifica la cardiotocografía o el test no estresante? Como una prueba reactiva, como una prueba no reactiva o como una prueba insatisfactoria, ¿no? Y eso depende mucho, por ejemplo, de lo que yo voy a encontrar, ¿no? 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca fetal asociados a movimientos fetales en un periodo máximo de 20 minutos, entonces es una prueba reactiva, ¿no? No reactiva es cuando hay de 1 a menos, ¿no? De ascenso, o sea, de reactividad, ¿verdad?
Ahora, puede haber también a veces cuando los bebés no se mueven, ¿qué cosa se le hace? Un estímulo vibroacústico, ¿no? Y pues se interpreta como una prueba positiva o negativa, ¿no? Negativa si es que no hubo respuesta frente a ese estímulo vibroacústico y positiva si es que puede ser intensa o moderada, de acuerdo a la taquicardia fetal que presente el bebé posterior al estímulo. No creo que esto les venga en el examen, porque esto ya es un poquito más, más, más especialista, así que no creo, ¿no? Yo creo que hasta lo que son las desaceleraciones, los tipos de desaceleraciones puede ser, pero más allá ya no. Esto es lo que les mencionaba de las características del patrón de reactividad, pero no creo que vengan estas cosas, serían muy malos. La prueba estresante es una prueba de la tolerancia fetal a las contracciones uterinas, ¿no? También se llama test de POSE. Entonces tengan en cuenta el otro nombre porque les pueden preguntar con ese otro nombre, ¿ya? Entonces, recuerden, no estresante porque no tiene contracciones. Estresante porque yo voy a simular las contracciones, ¿no? Voy a ver si el bebé va a tolerar el trabajo de parto, ¿no? Entonces, es utilizada generalmente para lo que es la capacidad funcional, para ver la hipoxia provocada, ¿no? Para ver la capacidad funcional fetoplacentaria frente a lo que es una situación de hipoxia provocada. Le voy a colocar oxitocina a la mamá para hacerle una prueba estresante. Voy a simular un trabajo de parto. Evalúa la reserva de oxígeno fetal, ¿ya? Evalúa la reserva de oxígeno fetal, eso es importante. ¿En qué consiste el test estresante? En una estimulación de las contracciones con oxitocina en goteo hasta alcanzar por lo menos 10 contracciones de 30 milímetros de mercurio, ¿no? No quiero que sea más de 50, recuerden que más de 50 son las que ocasionan que haya una dilatación, ¿no? Entonces lo que yo intento es mediante la administración de oxitocina alcanzar por lo menos 10 contracciones, en 30 minutos, ¿ya? Ahora, si durante este test estresante se producen DIPS 1 en una proporción del 50% o más del monitoreo, entonces es un test estresante positivo, ¿ya? Positivo. Y esto me indica que potencialmente las contracciones van a ser nocivas para ese bebé. Entonces, no voy a conseguir o no voy a someter a la paciente a un trabajo de parto. ¿Por qué? Porque va a provocar un sufrimiento fetal agudo, ¿ok? Entonces el test estresante se evalúa finalmente como un test positivo o un test negativo. Negativo es cuando tiene el bebé una frecuencia cardíaca fetal normal frente a las contracciones, ¿no? Las contracciones que yo le generé, ¿no? Y un test estresante positivo es cuando se presentan DIPS 2 o tardíos durante las contracciones que yo le generé, en por lo menos el 50% de este monitoreo, ¿ya? Para ver el grado de oxigenación del feto, ¿ya? ¿Qué más? Esto es lo mismo. Ya. Cuando yo realizo un test estresante, obviamente en un bebé que sea término, ¿verdad? Antes de eso no lo voy a hacer, porque ¿para qué quiero generar yo contracciones, no? Esto no. Este es un test estresante patológico, por ejemplo. En contracciones hay un DIP 2, ¿verdad? Acá hay por lo menos 1, 2, 3, 4.
5 desaceleraciones tardías hay aquí en este monitoreo. Entonces, este bebito no se va a someter a un trabajo de parto, no va a nacer por parto vaginal, ¿no? Este monitoreo, por ejemplo, tiene una taquicardia fetal, la línea cardíaca fetal está en más o menos 170 aproximadamente, ¿no? Y tiene una variabilidad disminuida, ¿verdad? Es como una línea, todito. Entonces, este bebé tampoco probablemente va a soportar el trabajo de parto. ¿Qué más? A ver, este es el monitoreo fetal intraparto, ya intraparto va a evaluar exactamente lo mismo, ya, pero es dentro o durante el trabajo de parto, ¿no? Y es para identificar oportunamente el riesgo de hipoxia fetal y prevenir la asfixia fetal, ¿ya? Se puede hacer mediante un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea continuo o intermitente, el pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal o la oximetría del pulso fetal. Entonces, el monitoreo, el MIP, que es el monitoreo intraparto, así se llama MIP, puede catalogarse como una categoría 1, categoría 2 y categoría 3. ¿Se acuerdan del NST cuando era normal, era patológico o era dudoso? Igualito es esto, ya, solamente que es durante el trabajo de parto, ¿no? El NST, que es el no estresante, se realiza sin contracciones. Este monitoreo, que es el MIP o monitoreo intraparto, se realiza obviamente en pacientes en trabajo de parto. Generalmente en pacientes en trabajo de parto en fase activa. Y finalmente se cataloga igual, ¿no? Como categoría 1, categoría 2, categoría 3. La categoría 1 es cuando tiene todas las variables normales, todo bien. Todo lo que yo evalúo está bien. La frecuencia cardíaca, la variabilidad, la reactividad, todo está bien. Movimientos, todo. Y lo anormal o un MIP categoría 3 es cuando no tengo variabilidad, tengo desaceleraciones, ya sean variables o tardías, y tengo un patrón de sinusoidal o un patrón de bradicardia o taquicardia fetal. Lo que no está dentro de todo eso, lo que no está dentro de esas dos categorías es una categoría 2 o patrón indeterminado. Ya, por ejemplo, es un MIP categoría 1, ¿no? Un MIP monitoreo intraparto categoría 1, ¿no? Ven que es un bebé con buena variabilidad, una frecuencia cardíaca fetal normal, tiene muy buena reactividad frente a los movimientos, abajo la línea. Abajo ven los movimientos fetales normales. Este monitoreo es un MIP categoría 2, por ejemplo, tiene contracciones que no son muy frecuentes, pero no tiene movimientos fetales y tiene desaceleraciones, ¿no? Son desaceleraciones tardías o DIP2. Y por ejemplo, es un patrón categoría 3, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene nada de variabilidad este bebito. Tiene desaceleraciones pese a que no hay ni siquiera contracciones. Por ahí se esboza una pequeña contracción, ¿no? Unas pequeñas contracciones. Y si fueran esas pequeñas contracciones, hay un DIP2 o unas desaceleraciones tardías, ¿no? Ahora, dentro de las demás pruebas también tenemos lo que son las pruebas de bienestar las pruebas de perfil biofísico fetal. Es un método básicamente ecográfico, no es invasivo, mediante el cual pues se estudian múltiples variables biofísicas, ¿no? Entonces, esto está indicado en embarazos de alto riesgo, no es una prueba sin contracción. Aquí, ¿qué es lo que más o menos en realizar un perfil biofísico yo me demoro 30 minutos, un aproximado? ¿Por qué? Porque hay que ver lo que son los movimientos fetales, hay que ver el líquido amniótico, hay que verle movimientos respiratorios, ¿no? O sea, son varias cosas que se ven en este perfil biofísico fetal, ¿ya? Entonces, esto se realiza después de las 28 semanas del embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Por el tema de la madurez del sistema nervioso central fetal.
¿Qué más? Es una prueba dinámica, representa lo que es el equilibrio ácido-base fetal en el momento del estudio. Y el primer parámetro que acusa el comienzo de un proceso de la acidosis fetal es el NST. El último es en comprometerse es el tono fetal, ¿ya? Su ausencia de tono fetal marca lo que es el máximo grado de hipoxia. Ahora, la disminución del líquido amniótico es la más representativa prueba de deterioro fetal. Entonces, ¿qué cosa evalúo en un perfil biofísico? Estas 5 variables. Los movimientos respiratorios fetales, los movimientos fetales, el tono fetal, el volumen de líquido amniótico y la reactividad cardíaca fetal. Generalmente se realiza en embarazos de alto riesgo. Esta diapositiva también tengan en cuenta cuáles son los 5 parámetros o las 5 variables biofísicas que se identifican en un perfil biofísico. Y esto le da un puntaje de 2 puntos a cada uno. Entonces, el resultado normal es entre 8 y 10 puntos y un resultado dudoso es de 6. ¿Ok? El resultado anormal es de 0 a 4. Entonces, movimientos respiratorios al menos debe tener un episodio de 30 segundos en 30 minutos de observación. Es una ecografía, esto es una ecografía, ¿ya? Pero en la ecografía, primero que tengo que demorarme 30 minutos en hacer la ecografía, porque tengo que evaluar los movimientos respiratorios, por lo menos uno en esos 30 minutos. Movimientos corporales, al menos 3 movimientos, tanto del cuerpo como de los miembros, superiores o inferiores, en 30 minutos. El tono, ¿cómo lo evalúo? Con al menos un episodio de extensión o flexión de los movimientos o el tronco, ¿ya? O cuando abre o cierra la manita. Así evalúo el tono, mediante la ecografía. La reactividad fetal lo evalúo con la cardiotocografía, que es el monitoreo electrónico, ¿ya? Al menos 2 episodios de aceleraciones asociadas a movimientos, ¿ya? Y el líquido amniótico con al menos un pozo vertical mayor de 2 centímetros. Si tengo todo eso, a cada uno le doy 2 puntos. ¿Qué es lo normal? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Es un marcador agudo de lo que es reactividad cardíaca, movimientos, así disminuye la asfixia perinatal. ¿Cómo evalúo yo una asfixia perinatal? Primero va a presentarse una reactividad cardíaca disminuida, luego los movimientos respiratorios, luego los movimientos corporales y por último el tono fetal. Es lo último que se pierde, el tono fetal, ¿ok? Y los marcadores crónicos es por ejemplo, el oligoamnios, como un líquido amniótico disminuido, y la madurez placentaria, ¿ya? Si yo tengo un líquido amniótico normal, es poco peligro de asfixia, pero si yo tengo un líquido amniótico disminuido, es un deterioro crónico, puede haber de repente una patología renal fetal o estados de membranas ovulares. Ahora, no todo oligo, como ustedes habrán visto, va a terminar en cesárea, ¿cierto? O sea, hay pacientes que no, que puede tolerar un parto vaginal, no hay ningún problema. Si yo tengo una asfixia fetal, lo que voy a hacer es evaluar si tengo un feto maduro o un feto inmaduro. Si tengo un feto maduro, interrumpo el embarazo. Y si tengo un feto inmaduro, puedo repetir esta prueba de este perfil biofísico en unas 24 horas, ¿no? Si ese nuevo perfil biofísico me sale alterado, igual, interrumpo la gestación. ¿Ya? Entonces, a ver, en la otra prueba de bienestar es el Doppler color. ¿Qué es lo que hace esto? Va a traducir las velocidades medias del flujo en un vaso sanguíneo. Es útil en lo que son los casos de sospecha de hipoxia crónica, en los casos de RCIU y de hipertensión o de trastornos hipertensivos del embarazo. El color no refleja, no porque es azul es una arteria y no porque es rojo es una vena. El color lo que refleja es la dirección del flujo sanguíneo, ¿ya? Respecto al transductor.
Si el flujo se va hacia arriba o hacia, como quien se va hacia el microconductor, va a tener un color, y si se va hacia abajo, va a tener otro color. ¿Ya? Entonces, cuando vean de repente en alguna ecografía, le ponen el Doppler y ven por ahí rojito y azulito, no es porque uno sea vena y porque uno sea arteria. ¿Ok? Entonces, va a permitir medir lo que es el flujo sanguíneo en la circulación fetal y uteroplacentaria. Ah, entonces, aquí está justamente lo que les mencionaba. Si se acerca el transductor es rojo, si se aleja es azul. Y puede haber también flujos turbulentos, ¿no? Verde, amarillo, naranja. Simplemente hay que mejorar el Doppler. ¿Qué más? Ay, no, esto no creo que venga. Realmente esto del Doppler no considero que vaya a venir tampoco en el examen. Es algo mucho ya de especialidad. Entonces, no, yo creo que de las pruebas de bienestar fetal, lo que les puede venir, lo que les interesa son los movimientos, la cardiotocografía, ¿no? Que es el monitoreo electrónico, y hasta el perfil biofísico de repente, ¿no? Después, lo del Doppler, bueno, para que sepan, ¿no? Que es una forma de poder medir de medir es una forma de ver, de monitorizar el feto, ¿no? Pero después, no, o sea, los percentiles de la arteria umbilical y todo esto, la arteria cerebral media, ¿no? Mm, Y para que tengan en cuenta de repente las pruebas de vellosidades, la biopsia de vellosidades coriales o la amniocentesis, ¿no? Nada más como para que lo tengan en cuenta, pero tampoco no considero que les pueda venir, ¿no? De hecho, por ejemplo, la biopsia de vellosidades coriales sí se hace en estas semanas de edad gestacional, pero la amniocentesis se hace a partir de la semana número 16, ¿no? Antes de eso, no. Entonces, básicamente aquí, en lo que son pruebas de bienestar fetal, chicos, monitoreo de movimientos fetales, cuántos movimientos fetales, en qué las características de estos, ¿no? A qué edad se deben presentar. La cardiotocografía, que es el monitoreo electrónico, un NST, cuando es no estresante, cuando es estresante. Recuerden las variables que hay, ¿no? Que se evalúan en esos monitoreos. El monitoreo intraparto, que el monitoreo intraparto, que es eh, básicamente porque la paciente está en trabajo de parto, ¿no? Porque igual evalúa las mismas variables y este, y el perfil biofísico fetal, ¿no? El resto me parece que es especialista y no considero que vaya a venir de repente en el examen, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene de repente alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Sí, dime. En el caso del test no estresante, cuando sale Uh-huh, que no es reactivo, ¿se uh-huh. podría hacer el test estresante después? Normalmente lo que se puede hacer es repetir el test no estresante. Dentro de unas 4 horas, o sea, 4 horas después, se repite el monitoreo el no estresante, ¿no? Y si a pesar de, o sea, de repetirse y con dextrosa, ¿no? Porque de repente la paciente ha tenido un ayuno prolongado, sigue saliendo no reactivo, entonces ya no, simplemente se culmina la gestación por vía alta, ¿no? Gracias, doctora. Uh-huh.
Ok, entonces, Doctora, sí, una dime. consulta en cuanto a el embarazo, bueno, ah, doctora, disculpe, en cuanto a la diabetes gestacional, tengo entendido que en el primer trimestre se va a hacer lo que es el descarte, ¿cierto? Y ya recién dentro de las 24 a 28 semanas se va a hacer recién el de Japo. Ya, sí. Así Ujú. se realiza. No en el primer trimestre se realiza el de Japo. No, no, no. Lo que pasa es que en el primer trimestre se toma una glicemia de azar. No, perdón, una glicemia en ayunas, ¿no? Eso es lo que se hace. Y ya el test de tolerancia o el test de JAPO se realiza posteriormente, ¿no? No en el primer trimestre. Si tú a una paciente en el primer trimestre le ingresas un porcentaje elevado, digamos, de glucosa, 75 gramos, 100 gramos o lo que quieras, la paciente te va a hacer una hiperemesis gravídica bárbara, ¿no? Porque la glucosa va a ayudar o va a incrementar las náuseas y los vómitos. Entonces no se realizan a esa edad gestacional, no se recomienda, ¿no? El Ok, cribado lo haces con una glicemia en ayunas, en el primer trimestre del embarazo. Uh-huh. muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, siendo las 10 de la noche, creo que vamos a concluir el día de hoy el repaso, ¿sí? Muchas gracias, mil disculpas nuevamente por la hora. Y nada, y espero que les vaya bien en el examen. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.